¿Dónde nace la controversia entre el bien y el mal? ¿Por qué nace la controversia entre el bien y el mal? Nace ¿por qué? Por la ley de Dios. Nosotros estudiamos la ley de Dios y debemos nosotros en este tiempo actual donde nosotros vivimos presentar la ley de Dios y presentar la ley de Dios en sus dos áreas fundamentales. Hermanos queridos, nosotros necesitamos llegar a entender que la ley de Dios no se puede cambiar. La ley de Dios es inmutable. ¿Qué es una ley? Ahí tenemos varias definiciones. Una ley es una regla, una norma, un principio, un precepto, según la definición del diccionario. Como tal, proviene del latín que quiere decir lex y legis. La palabra legis es la raíz de legislar. Es un sufijo, es la raíz de la palabra legislar. Y esto es muy importante que nosotros lo vayamos entendiendo. Ley en este sentido puede referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente por un legislador. La ley de Dios fue legislada por la autoridad máxima que existe en el universo, la divinidad. Y nosotros no podemos cambiar la ley de Dios. Cuando seguimos analizando este tema de la ley, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Seguimos con definición de ley. Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda, prohíbe algo en conformidad con justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. El pecado es un intruso misterioso que entró en un plan hermoso de la creación. Explicar su origen, nadie lo puede. Y es un misterio. Y ahí nosotros necesitamos tratar la manera de entender que cuando nos metemos a explicar la naturaleza del pecado en todas sus áreas, podemos cometer errores y podemos salirnos del verdadero mensaje que Dios tiene para el ser humano. Por eso es muy importante entender que una ley es un conjunto de preceptos dictados por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes. Una ley es una norma promulgada por una autoridad de un territorio cuyo cumplimiento es obligatorio. A nuestros hermanos que vienen de Ecuador, le mandé una nota al pastor Abimelech y le digo, esto está requiriendo ahora a Honduras. Y les mandé a los pastores que vienen de Ecuador y ellos pues llenaron el cumplimiento y cuando pasan a migración, ellos presentan los documentos que les exigen y tienen libertad para estar ¿en dónde? Extranjeros en Honduras. Necesitamos aprender a respetar las leyes. ¿Qué es la ley de Dios según la Biblia? Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía? Vean lo que dice la matutina titulada Reflejemos a Jesús del 1 de febrero, página 38. La ley es una revelación de la voluntad y del carácter de Dios. La ley de Dios por su naturaleza misma es, ¿cómo dice hermanos? Es inmutable. ¿Qué quería Satanás en el cielo? Un cambio. ¿A cuánto le gustan los cambios? Aún dentro de la iglesia la gente quiere cambiar.
¿A cuánto les gusta cambiar las cosas? Satanás quería hacer un cambio en la ley de Dios. La ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable, lo dice, reflejemos a Jesús. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y el amor al prójimo, al hombre. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Reflejemos a Jesús, página 38, párrafo 5. La ley de Dios por su misma naturaleza, por naturaleza misma, es inmutable. La ley es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios, ya lo vimos, el amor a Dios y el amor al hombre. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe de ser tan duradera, como dice la Escritura, como su autor. ¿Y quién es el autor de la ley? Es Dios. No podemos cambiar. Las dos dimensiones de la ley, todos conocemos muy bien. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor a Dios y el amor al prójimo. La ley de Dios fue transgredida en el cielo por Satanás. Y por lo tanto Dios no podía cambiar su ley. Veamos lo que dice el testimonio. Reflejemos a Jesús, página 42. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor ¿de qué, hermanos? De la ley de Dios. La transgresión a la ley de Dios da como resultado el origen ¿de qué? Del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Interesante, hermanos, ¿dónde radica el principio del gran conflicto entre el bien y el mal? Radica en la ley de Dios. Oigan lo que dice este testimonio. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa. Cuidado, cuidado. Cuidado cuando nosotros quitamos las demandas de la ley sobre el ser humano. Cuidado, mis queridos hermanos. Y algo interesante, dice este testimonio que el mismo Satanás prácticamente decía que Dios era injusta, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que la ley fuese cambiada. Eso era lo que Satanás argumentaba. En el curso del conflicto, habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio, o perfectos o inmutables. ¿Por qué Dios permitió un tiempo a Satanás en el cielo? ¿Por qué no lo sacó en el mismo momento cuando se rebeló? ¿Por qué esperó un momento de tiempo, hermanos? ¿Cuál era el argumento de Satanás? Que Dios era un Dios injusto, que esa ley nadie la podía guardar. Aquí hay un tema muy interesante, hermanos, que si nos metemos a ver que aún los mismos ángeles no tenían el conocimiento de que existía una ley, pero en su esfera ellos eran obedientes a la ley de Dios. Y aquí es un tema muy importante, hermanos, cuando nosotros vamos estudiando el tema de la ley. ¿Qué dice Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 22? ¿Qué decía Satanás? Había procurado falsear la palabra de Dios. Había tergiversado el plan del gobierno de Dios, el plan del gobierno divino.
alegaba que el Creador no obraba con justicia al imponer leyes a los ángeles, que Dios, al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas, buscaba solamente su propia exaltación. Estos eran los argumentos que Satanás presentaba. Seguimos con Historia de los Patriarcas y Profetas, página 22. La discordia que su propio proceder había causado en el cielo, Satanás la atribuía al gobierno de Dios. Todo lo malo, decía, era el resultado de la administración divina. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. Por consiguiente, Dios le permitió demostrar la naturaleza de sus pretensiones para que se viese el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. El diablo quería cambiar la ley divina. Él quería un cambio de gobierno. Su propia labor había de condenarle. Satanás había dicho desde el principio que no estaba en rebeldía. El universo entero había de ver al engañador desenmascarado. Y por eso es muy importante, queridos hermanos, que nosotros podamos llegar a entender cómo la sierva del Señor, ya luego vamos a ver el tema de la naturaleza humana de Cristo, ella lo llama una cadena áurea de eslabones que no podemos quitar uno del otro. Lo dice claramente la sierva del Señor. Y el universo entero había de ver al engañador desenmascarado. Yo les hago una pregunta. Según lo que dice el testimonio, aquí hay muchos pastores que leemos la Biblia y los testimonios. ¿Hasta cuándo se le cayó la máscara a Lucifer? En la cruz. En la cruz del Calvario el universo completo conoció verdaderamente el sentido de la rebelión. El universo entero había de ver al engañador desenmascarado. Patriarcas y Profetas, página 22. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no le aniquiló. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado. Noten esto, el pecado no se originó en la tierra, hermanos. El pecado no se originó aquí en esta tierra. Y el ser humano y los mundos no caídos no estaban preparados para poder entender la naturaleza y las consecuencias terribles del pecado. No podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás, porque lo primero hubiera sido que eliminar al autor del pecado. A veces no entendemos nosotros cómo obra Dios. Y yo creo que debemos, en el plan que menciona el pastor Pablo de rescate, también tener nosotros compasión por aquellos que les cuesta venir a los pies de Cristo. Pero no podemos dejar de instruir a la gente que viene a la iglesia, porque hay dos obras fundamentales que hay que hacer. Una es traerlos a Cristo, y cuando están en la iglesia, ¿qué comienza, hermanos? La instrucción. Porque si no instruimos a la gente, ¿cómo vamos a tener a la iglesia, hermanos? Es muy importante llegar a entender estos temas. Si se le hubiese suprimido inmediatamente, ¿qué hubiera pasado? Algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. ¿Cómo se nos presenta a Dios muchas veces a nosotros? Como un Dios tirano, que cuando pecas te dice, mira lo que hiciste, ahora vas a pagar lo que has hecho. Es cierto que las consecuencias de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados, tenemos que pagarlas, queridos hermanos. Y Dios no se alegra del sufrimiento del ser humano. Dios llora, Dios sufre con el sufrimiento de los seres humanos. Pero sigamos viendo lo que dice. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente
si se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Este párrafo es muy interesante. Patriarcas y Profetas, página 22. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, interesante, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno. Así como Dios tiene principios para bien, el diablo tiene principios para mal. Y el originador del pecado también es el originador de la apostasía, de la rebelión. Interesante. Repetimos. Era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino. Y para que la justicia y la misericordia de Dios, ¿dónde se encontraron? Isaías lo dice. ¿Dónde se besaron? ¿Dónde se encontraron? Interesante, hermanos. Y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Hoy nosotros, hermanos, somos los que predicamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no solamente es de ver a un Dios perdonador, a un Dios que alcanzó al ser humano en su condición caída, sino también a exaltar aquella ley por la cual el diablo dijo que nadie la podía guardar. ¿Puede el ser humano guardar la ley de Dios? Sí. Y ahí vamos a entrar al tema de la naturaleza humana de Cristo. Porque el argumento del diablo en contra de la ley de Dios es que el ser humano no puede guardar la ley de Dios. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 250. Si la ley de Dios hubiera sido cambiada en uno solo de sus preceptos después de la expulsión de Satanás, oigan este pensamiento, qué interesante. ¿Qué hubiera pasado? Él hubiera conseguido en la tierra después de su caída aquello que no pudo obtener en el cielo antes de ella. ¿Qué quería obtener el diablo en el cielo? El trono de Dios. Quería ser igual que Dios. Habría recibido todo lo que había pedido. Pero esto no ocurrió. La ley permanece inmutable. Amén. Como el trono de Dios. Y la salvación de cada alma queda decidida. ¿Por qué cosa, hermanos? Oiga lo que dice el testimonio. Por la obediencia. Entra la obediencia. Qué bonito predicar el evangelio. Prediquemos, hermanos. Rescatemos al perdido. Pero cuando entra la iglesia, ¿cuál es el plan que sigue, hermanos? Ir por todo el mundo. ¿Cuál es la orden? La misión evangélica. Y predicar el evangelio. ¿Cómo dice? Enseñando. ¿Qué cosa? ¿Cómo dice el texto? Que guarden ¿qué? Algunas cosas no, estas sí, estas no. ¿Cómo dice el texto? Todas las cosas. Y entonces viene ¿qué cosa? El bautismo. Hay de aquellos que traen gente a la iglesia y no les dan la sana doctrina, no les dan el mensaje. Y a veces las almas no tienen la culpa. A veces soy yo como pastor porque no instruyo a las almas. ¿Y cuál va a ser el resultado en la iglesia? Hermanos, es interesante que nosotros podamos entender que la ley permanece inmutable como el trono de Dios y la salvación de cada alma queda decidida. ¿Por qué dice? Por la obediencia o la desobediencia. Aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoge. Es una elección. No es que no puedo cumplirla porque soy pecador. No, mis hermanos, perdonen.
porque es que en pecado me concibió mi madre y en pecado fui formado. Por eso no puedo guardar la ley de Dios. Cuidado, argumento del diablo en el cielo. Las consecuencias fueron fatales y se perdió la tercera parte de los ángeles del cielo, porque hubo una rebelión en contra de ¿quién? De la ley de Dios. Veamos este pensamiento. En el Edén, Dios le informó a Adán y a Eva con relación a la rebelión. Estamos en Patriarcas y Profetas. Que hubo en el cielo, que Satanás se rebeló en contra del gobierno de Dios. Adán y Eva también quebrantaron la ley en el Edén, esa ley que había sido adaptada al hombre en su perfección. Necesitamos ver que hay leyes que Dios establece de acuerdo a la esfera donde el ser humano se encuentra. Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, hermanos. La ley promulgada en el monte de Sinaí fue adaptada a la condición caída del ser humano. Lo dice el testimonio. La historia de la redención, página 47. Todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y Eva, que habían acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. Ya no podían tener comunión directa con Dios y se habían sumergido en la miseria y la desesperación. No se podía cambiar la ley de Dios para que se adaptara a la necesidad del hombre, porque de acuerdo con el plan de Dios, esta nunca debía perder su fuerza ni anular el más pequeño de sus requerimientos. Historia de la redención, página 48. Interesante. Los ángeles de Dios fueron comisionados para que visitaran a la pareja caída y le informaron que aunque no podían conservar su santa condición sin su hogar edénico, por causa de la transgresión de la ley de Dios, el fundamento de nosotros es enseñar las consecuencias que trae la desobediencia de la ley, no el pecado, hermanos. Porque cuando comenzamos a meternos al estudio del pecado, cometemos errores. Y aquí hay algo muy interesante, vean. ¿Cuál fue el mensaje de los ángeles a la santa pareja después de que cometieron el pecado? Interesante, leemos nuevamente. Los ángeles de Dios fueron comisionados para que visitaran a la pareja caída y le informaran que aunque no podían conservar su santa condición ni su hogar edénico, por causa de la transgresión de la ley de Dios, su caso no era totalmente desesperado. ¿Qué encuentran ellos ahí? Su caso no era totalmente desesperado. Ahí veo yo una esperanza. Una esperanza. Se les informó, ahí está la esperanza, que el Hijo de Dios que había conversado con ellos en el Edén se había sentido impulsado por la piedad en vista de su condición desesperada y que se había ofrecido voluntariamente para soportar el castigo que les correspondía y morir para que los seres humanos pudieran vivir por fe en la expiación que Cristo proponía hacer por ellos. Alabado sea el nombre de Dios por el hermoso plan de la salvación. Qué interesante esto. Historia de la redención. Se informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda que pedía la ley. La muerte del pecador, la muerte del transgresor. Interesante. Se informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. La ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo. Y por esta razón el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. Ahí está la cadena áurea que une el plan de la salvación, que está incluida
la ley de Dios, está incluida la naturaleza humana de Cristo, está incluido Cristo como nuestro abogado. Ya más adelante vamos a ver este tema. Dice, el Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Increíble. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. Qué mensaje de esperanza el que ellos recibieron. Ese mensaje de esperanza, dice la sierva del Señor, que se dio en el momento cuando Dios llamó a Eva, a Adán y Eva, y les dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? La historia de Génesis 3 dice que Adán se escondió en el huerto. Y cuando oyó la voz del Señor, le dijo: Señor, tú me buscas a mí. Sí, Adán, ¿dónde estás? Es que, ¿cómo responde Adán? Me escondí. Porque, ¿qué dijo? Tuve miedo. Porque estaba desnudo. Y viene Dios y lo vistió a él y a su mujer. Esa vestimenta fue un mensaje de esperanza, de que Dios no iba a cambiar su ley, que es inmutable, y que no iba a destruir al pecador que merecía la muerte porque había transgredido la ley. Pero aquí había más que esto. Aquí había una guerra entre el bien y el mal. Al principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Conflicto de los siglos. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Interesante, pero el pecado los separó de su hacedor. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a mis hermanos. ¿En qué consistió el pecado? ¿En una elección? ¿En una decisión? En una elección, en una decisión. Ya no reflejaban más la imagen divina. Mas de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Cuando leemos Éxodo 19:21, la Escritura dice, este es el preámbulo de la pronunciación de la ley en el Sinaí. Cuando Dios da su ley en el Sinaí, hubo una serie de preparativos. Pero me llama la atención lo que Dios le dice a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. Esto que está subrayado. Ay de aquel pastor, ay de aquel hermano que traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Cuando se pronunció la ley, Dios colocó límites. También nosotros necesitamos tener límites, hermanos. No podemos ir más allá de lo que está escrito. Y algo interesante, Oseas capítulo 6 y versículo 7 habla: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí pecaron contra mí. ¿Qué hizo Adán y Eva? Traspasó los límites, quebrantaron el pacto, quebrantaron la ley. Para corroborar Oseas 6:7, veamos lo que dice Deuteronomio 4 del 11 al 13. La Escritura dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Si ustedes notan, Adán traspasó el pacto. Y aquí en Deuteronomio dice que él anunció su pacto. ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. Este pacto que quebrantó, que traspasó a Adán, son los 10 mandamientos. Veamos este párrafo. Patriarcas y Profetas 2:76.
Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza. En consonancia con el exaltado carácter de esa ley, el pueblo debía comprender que todo lo relacionado con el servicio a Dios debe considerarse con gran reverencia. Noten este párrafo, hermanos, muy importante. El tiempo de esta exposición se me venció. Solamente quiero pasar a la conclusión. Las diapositivas van a quedar para ustedes, para que ustedes puedan profundizar y estudiar. Quiero pasar a lo último. No voy a tocar este punto acá, porque vamos a ver a lo último para hacer la conclusión de este tema, porque viene el otro. ¿Por qué Cristo vino a la tierra? ¿Por qué Cristo tomó la naturaleza humana? Esta es la cadena que une el tema de la naturaleza humana de Cristo. Cristo vino a demostrar a la tierra que Él puede guardar la ley, así como cualquier ser humano puede guardarla. Mensajes Selectos, tomo 1, página 282. Cristo declaró en el Sermón del Monte: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una cota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oigan esto, este párrafo interesante. A fin de que el hombre fuera salvado y se mantuviera el honor de la ley. Dos cosas fundamentales. Y el diablo ahora se burlaba de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? O cambia la ley o destruye al hombre pecador. A fin de que el hombre fuera salvado y se mantuviera el honor de la ley, fue necesario que el Hijo de Dios se ofreciera a sí mismo como sacrificio por los pecados. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Murió por nosotros en el Calvario. Su muerte muestra el admirable amor de Dios por el hombre y la inmutabilidad de su ley. Dios no podía cambiar ni alterar un solo precepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita y eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Con este párrafo finalizo. ¿Qué sostenía el diablo? Satanás sostenía que era imposible que los seres humanos pudieran guardar la ley de Dios. A fin de probar la falsedad de esta denuncia, Cristo dejó su elevado imperio. ¿Y qué tomó, hermanos? Sobre sí la naturaleza del hombre. Y este es el puente para entrar al tema de la naturaleza humana de Cristo. Y vino a la tierra para colocarse a la cabeza de la raza caída, de la humanidad. ¿Quién es un humano? Alguien que vive en la tierra. ¿Qué demostró Jesús? Que la humanidad podía soportar las tentaciones de Satanás. Se convirtió en la cabeza de la humanidad para ser asaltado con tentaciones en cada punto, como la naturaleza humana caída habría de ser tentada. ¿Hay una diferencia entre Cristo y nosotros allí? Ninguna, hermanos. A fin de que pudiera saber socorrer a los que son tentados. Llevando nuestra naturaleza, fue leal a la norma de justicia de Dios y obtuvo la victoria sobre Satanás. Fue tentado en todo tal como nosotros lo somos, pero sin pecado. Que Dios bendiga su palabra. Amén.